Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Gerard Millet y en este vídeo he preparado un retrato con colores complementarios. Voy a utilizar la combinación de rojo y verde para intentar, con la vibración generada por estos dos colores, crear una buena pintura. Voy a hacer un retrato y nada, sin más, vamos a empezar. Como inspiración para generar el vídeo, he utilizado de referencia este cuadro de Matisse llamado La Raya Verde, que es un cuadro que le hizo a su mujer, y como excusa o la referencia más importante es la relación que se genera con los complementarios. Exactamente, entre el rojo y el verde. En su caso, Matisse utilizó el rojo para sugerir la sombra, mientras que yo voy a hacer lo contrario. Voy a utilizar los colores fríos o el verde para la parte de sombra, mientras que la luz la voy a trabajar con colores más cálidos. Mi idea es trabajar esta sugerencia de forma sutil, es decir, no voy a pintar una mitad del rostro roja y otra verde, no voy a ser tan expresionista o tan fauvista como fue Matisse en su momento, pero la exploración de la relación de los colores va a ser igualmente intensa, ya que voy a intentar que en general los colores fríos sean protagonistas, mientras que en la parte de la luz y de los medios tonos voy a intentar trabajar con colores más cálidos. Una de las claves va a ser la relación que se generen entre ellos. Al ser colores complementarios, cuando estos colores están uno al lado del otro, la sensación de saturación se intensifica, es decir, un color rojo al lado de un color verde, al ser complementarios, pues estos dos colores parecen más intensos de lo que son. Esto hace que tengamos que ser sutil a la hora de aplicar partes más saturadas, ya que mi intención no es hacer una pintura extremadamente expresionista, que sea exagerada la saturación de las diferentes partes, sino que de manera sutil se insinúe esta relación de color. Lo que voy a hacer sobre todo es trabajar las sombras muy verdes, como si se reflejara una superficie verde en esa parte del retrato, mientras que las luces voy a intentar trabajarlas con carnaciones normales, sobre todo sugiriendo en la parte del ojo un color más rojizo. La forma de trabajarlo es la forma que a mí me gusta. Trabajar desde general a particular, es decir, hacer una base casi sin rasgos, simplemente como si fuera un monigote sin ojos, ni nariz, ni boca, y poco a poco, encima de esa superficie, ir modelando la expresión del retrato. Esto hace que el dibujo empiece al principio de la pintura y no termine hasta el fin. Otros métodos hacen que el dibujo se solucione antes, trabajas un dibujo de línea muy marcado y luego poco a poco aplicas los diferentes planos encima, pero ya tienes el dibujo solucionado. En este caso no, ya que lo que yo voy trabajando es masas encima de masas, voy diseñando pequeñas formas encima de formas más grandes para poco a poco ir sacando el parecido y el dibujo. Esto hace que tenga que muchas veces rectificar cuando la pintura ya está bastante avanzada, porque me doy cuenta que hay cosas que no funcionan cuando ya quizás he modelado el ojo o he sugerido los rasgos de la boca, entonces obliga a repintar ciertas partes que ya creíamos solucionadas. En esta pintura, utilizando un retrato como excusa, he intentado entender cómo se comportan los colores complementarios en una misma composición. Fijaros que el pelo y parte del fondo tienen el mismo verde profundo, mientras que otra parte del fondo, intentando que sea más o menos la misma cantidad de pintura, pues tiene un color rojo muy intenso. Es decir, la cantidad de verde intenso y de rojo intenso he intentado que sea la misma. Mientras que, por otro lado, los medios tonos de la piel y de la sombra, la parte de la luz y la parte de la sombra, están de manera sutil también repartidos en la misma cantidad. Es decir, he intentado más o menos que tengan la misma parte de colores cálidos y de colores fríos. Esto hacía
en mi mente, ¿no?, que generara una vibración interesante. O sea, mi idea era que esta combinación, esta composición generara una vibración especial al retrato, que no solo fuera un rostro en un espacio curioso, ¿no?, en un espacio con un color muy saturado, sino que la relación entre los colores generara pues una sensación distinta y hiciera que el retrato fuera pues más interesante que si simplemente pintamos un rostro. Yo creo que eso ha funcionado, pero ha sido complejo pues entender la cantidad de valores intermedios que tenemos que poner. Creo que una de las claves para que esta pintura funcionara fue en la sombra entender que no lo puedo hacer todo verde, porque si no hubiera parecido como una sombra extraña, como si de repente el color en esa parte fuera distinto y no estuviera en un mismo ambiente. Y romper los planos de la sombra con medios tonos algo más cálidos. También una de las partes que me parecía súper interesantes era hacer un ojo de cada color, un ojo saturado verde y otro saturado rojo. Y a la vez, después de aplicar esas saturaciones, intentar integrarlo para que no quedara pues muy extraño, ¿no? Entonces, a medida que avanzaba la pintura, hacía como una balanza en los diferentes colores para pues entender que en la parte roja tiene que tener partes verdes o grises tirando a verdes, mientras que en el otro lado tenemos que hacer lo mismo. Creo que como aprendizaje o enseñanza, la clave de esta pintura es que para tener una parte saturada y relacionarla con otra, tenemos que trabajar con los grises o medios tonos de manera inteligente. Cuando aplicamos un gris en una parte verde, pues ese color nos parecerá mucho más saturado, nos empujará la idea de ese color hacia un color rojo, el color complementario, mientras que si lo hacemos en la parte contraria pasará lo mismo. Entonces, jugar con ese efecto para sutilmente darle forma a los diferentes planos sin tener que cambiar mucho el valor. Me explico. Cuando trabajamos una superficie, simplemente cambiamos el color y ya nos da la sensación que el volumen cambia. Pues hacer eso en las diferentes partes del retrato me facilita la expresión que estoy trabajando. Lo mismo en el ojo. Fijaros que el ojo rojo es muy rojo, pero simplemente aplicando un gris sutilmente tocado con el verde que estoy utilizando, ya me hace un color frío complementario que calma esa zona, ¿no?, que de repente está muy roja. Por otro lado, en el fondo sí que era interesante saturarlo al máximo, porque creo que saturando el fondo de manera muy intensa, ¿no?, aplicando colores muy fuertes, hacía que la parte del retrato, los colores saturados fueran relativamente menos saturados y se integraran mucho mejor en la forma del rostro. Como ejemplos de esta relación sutil entre dos colores complementarios, he encontrado algunas obras que me han parecido muy interesantes. Para empezar, quiero enseñaros este paisaje de Sargent, que se llama Ilex Wood at Mallorca with Blue Peaks, que me parece una genialidad la relación conseguida encima en paisaje entre el color verde y el color rojo. La predominancia de los cálidos en la parte inferior con notas de azul para los cerdos y la parte superior con colores más fríos generan una vibración muy potente y aparte lo bueno es que todo esto lo encuentra en la misma naturaleza, así que me parece una composición extraordinaria y una gran inspiración para encontrar en un naturalismo estas relaciones de complementarios. Muchas veces afinar el ojo en lo que pintamos y buscar en motivos que a priori son aburridos este tipo de juegos es una de las claves de la pintura y de desarrollar la sensibilidad de uno mismo. Otro ejemplo de un sujeto ya algo distinto es esta pintura de Degas, donde las ropas de las bailarinas generan un contraste muy potente en comparación al verde que le rodea. Un verde muy saturado y un rojo muy saturado dejan lugar a partes más amarillas y desaturadas en las cuales
se encuentra la piel de las bailarinas. Por último, fijaros en estos paisajes de Sorolla, cómo juega con los rojos para enfatizar la intensidad de los verdes. En las sombras, muchas veces busca la intensidad con el color complementario para facilitar así la intensidad de los colores verdes de la vegetación. En este caso me parece especialmente atrevido porque Sorolla utiliza para las sombras un color rojo muy saturado y genera contraste a través del color. No es que el rojo sea muy oscuro para explicar que eso es sombra, sino que al contrario utiliza un rojo muy saturado que en comparación a los verdes de la vegetación genera ese contraste ideal para explicar que una parte está iluminada y otra está en sombra. Y esta receta es la que he estado yo trabajando en esta pintura, intentando generar esa relación de contrastes a través del color. Tengo que decir que no me ha sido tan fácil, que he tenido que utilizar valores oscuros evidentemente para el pelo y para la sombra para generar el contraste adecuado, pero he intentado centrarme en que la relación sea del color. Recordar que los valores es el nivel de luz y oscuridad que tiene cada plano. Para la sombra he utilizado valores oscuros. El pelo, por ejemplo, es un valor muy oscuro, al igual que la parte verde del fondo. Mientras que la saturación, cuando hablo de saturación me refiero a la intensidad de un color. Si queréis ver un ejemplo de saturación fuerte, fijaros en el rojo del fondo. Este rojo es un rojo muy saturado porque tiene mucha intensidad de rojo, no de valor, el valor es un valor medio, eso lo encontramos pasando la imagen a blanco y negro, pero es un color muy saturado, en comparación, por ejemplo, a los rojos que tengo en la piel de la modelo. Espero que os esté gustando esta explicación de los colores complementarios. Antes de seguir, quiero recordaros que estamos estrenando un nuevo espacio para la academia, un espacio increíble con luz natural, así que si queréis más información de todos los cursos que vamos a realizar este año o el año que viene, tener en cuenta que empezaremos un curso a tiempo completo de dibujo y pintura académica con los mejores profesores y con un espacio increíble, no dudéis en escribirme o en visitar la página web de la academia, que os la dejaré en comentarios. Sin más, vamos a seguir con la pintura y con este trabajo de colores complementarios. Otra de las partes importantes cuando hacemos este tipo de trabajo es la sensación de unidad que nos puede dar la pintura. Uno de los errores que creo yo que podríamos cometer al empujar los extremos de la saturación tanto, es decir, encontrar un extremo y otro del círculo cromático, es que la pintura pierda esa sensación de unidad. En este caso, yo he empujado el rojo a la parte más extrema, pero no he hecho lo mismo con el verde. Es cierto que he utilizado verde, el color complementario, pero es un verde bastante azulado, es un verde mezclado con azul ultramar y aparte el verde que he utilizado es un verde que tenía por ahí perdido, que tenía ganas de utilizar, que es un verde de titán, que se llama tal cual verde azulado. No he mirado los pigmentos, pero que me gustaba por su transparencia y porque me daba esa parte complementaria al rojo con también, como os he comentado, un nivel de transparencia interesante. Es como un azul ultramar, pero con verde, que para las sombras y para esta parte del fondo, pues permite generar ese efecto importante en la pintura donde las sombras por lo general las hacemos más transparentes, mientras que las luces y los medios tonos intentamos empastarlos más. Pues con esta idea he intentado que, aunque sea extrema la relación entre el rojo y el verde, conseguir una sensación de unidad interesante, que no se me rompiera demasiado el contraste en la figura y pareciera una pintura pues sin unidad, ¿no? Sin relación entre todos los elementos de la misma. Es por eso que buscando el complementario he aplicado en la sombra pues mezclas con rojo
para relacionarlo con la parte luminosa. Esto considero que es importante y ha sido una de las ideas que he llevado en toda la pintura. También la relación de unidad la intento hacer en diseño de formas y con las pinceladas. Combinar pinceladas más grandes con pinceladas más pequeñas me ayuda a generar esa sensación. Fijaros esa pincelada envolvente que he utilizado para la mandíbula, que después voy a romper en la parte de la luz, sobre todo con pinceladas tan pequeñas. Esta combinación entre pincelada envolvente y pincelada más pequeña también me ayuda a generar esa sensación de unidad. Silencio en las sombras, aunque también con diferentes diseños de manera sutil, y más ruido en los medios tonos y en las luces, de manera sutil, generando pequeñas vibraciones en los cambios de temperatura. Como os he dicho, combinando colores fríos tirando a verde con colores claros. Todas estas ideas las he ido reproduciendo intentando hacerlo de manera sutil para que no se note exagerado y así mantener esa sensación de unidad. Sensación de unidad en el volumen, que la forma gire primero por completo y después en las pequeñas formas, no al revés, es decir, sin sobremodelar la forma. Y también en el color, que las saturaciones máximas, intentar saturar lo más que pueda, por ejemplo, el agujero de la nariz o partes de los ojos, pero sin romper la unidad, que no se note como exagerado o puesto ahí de forma gratuita. Esto ha sido realmente un reto y para mí esta aventura, ¿no? Casi este retrato con estas premisas al principio ha sido una experiencia reveladora. Muchas veces pintar con ideas preconcebidas, o quizás no sería con ideas preconcebidas, sino con muros en nuestra pintura, con normas, entre comillas, es interesante porque nos obliga a sacar lo mejor de nosotros. Este retrato, una vez estuvo terminado el vídeo, lo seguí pintando porque creía que ya había grabado muchas horas, era demasiado, pero aún no acababa de funcionar, así que repinté la superficie bastante. Aquí tenéis unas tomas de cómo lo voy trabajando. Y al final encontré un momento en que creía que ya funcionaba bastante y debía dejar de pintar y dejé el retrato así. Quizás no está acabado porque es difícil saber cuándo una pintura está acabada, pero este es el resultado final. Espero que os guste y que sepáis que podéis adquirirlo en mi página web por un precio bastante económico. Y así pues me ayudáis con el proyecto del canal y también de la academia que estamos haciendo en Barcelona. Bueno, en definitiva, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido y que os haya parecido interesante. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.